Bueno, vamos a arrancar. Ya toda la mayoría de los que están conectados, los acá me conocen, pero bueno, yo soy Jimena Ruiz, residente de tercer año, y este es el Ateneo que preparé en mi rotación por el área de endocrinología, tanto del hospital pediátrico como el hospital Ferrando de Cabil. Y bueno, esto surgió a raíz de un caso que se tuvo el año pasado en el hospital pediátrico, entonces lo titulé un caso de hiperinsulinismo congénito. Primeramente, para organizarnos en este Ateneo, primero voy a presentar el caso clínico, contarles un poquito acerca de la paciente, luego definir hipoglucemia, hablar un poquito de las definiciones, la sintomatología, cómo hacer el diagnóstico diferencial, ya entrar directamente a definir lo que es hiperinsulinismo congénito, hablar un poquito del diagnóstico de laboratorio, contarles un poco acerca del tratamiento y dar las conclusiones finales con la evolución hasta lo que se sabe de esta paciente. Bueno, para arrancar, el día 4 de julio del 2021 llega al hospital de la ciudad de San José Castelli una bebé de 2 meses de edad. Fue nacida a término con 39 semanas, tuvo alto peso al nacer para la edad gestacional, pesó 4 kilos 150. No presenta en su historia clínica antecedentes perinatales conocidos y la madre refiere que fue un embarazo controlado, fue su tercer embarazo. Tiene antecedentes de haber estado internada 7 días en neonatología por hipoxia perinatal, síndrome de distrés respiratorio y episodios de hipoglucemias. Ingresa a la guardia de este hospital con los siguientes síntomas. Presenta convulsiones tónico-clónicas que ceden con la administración del lorazepam. La paciente se encontraba febril, hiporreactiva, y bueno, la historia clínica no específica, pero se la asumía como que estaba en una crisis hipoglucémica, por lo que se la administra dextrosa al 10%. Entonces, esa misma noche sale un laboratorio a las 23 horas en donde se le realiza hemograma, estado ácido base, ionograma sérico, los cuales están dentro de los valores de referencia, y esta sería la glucemia post-destroza, arrojando un valor de 1,08 gramos por litro. También, como la paciente llegó a la guardia con convulsiones, supongo que se habrán pensado tal vez que tenía algún síndrome meningio, por lo que no sé si ese mismo día o el otro día se le realizó una punción lumbar, donde el líquido cefalorraquídeo fue completamente normal, y a las 13 horas del día 5 se le realiza un nuevo dosaje de glucemia y arroja un valor de 0,23 gramos por litro, por lo que se procede a realizarle la corrección y a la hora la arroja un valor de 0,75 gramos por litro. Entonces la paciente, al tener tantos episodios de hipoglucemia, deciden derivarla al hospital pediátrico de Resistencia, en donde a su ingreso es asumida como una hipoglucemia sintomática en estudio. Entonces le solicitan hemograma, estado ácido base, ionograma, glucemia, urea, creatinina, amonemia y orina completa. Obviamente tenía un pedido mucho más extenso que incluía serología y otras determinaciones, pero que para este caso clínico no venían al caso, valga la redundancia. Bueno, el hemograma fue completamente normal. El estado ácido base, como vemos, es una muestra venosa, no tiene mayores alteraciones, está levemente disminuido el pH. La glucemia es de 0,34 gramos por litro, tanto la urea como la creatinina se encuentran dentro de los valores de referencia para su edad. La amonemia es de 38 y la orina completa fue un color amarillo pálido, era aspecto límpido, una densidad de 1015, pH 6, presentaba escasas células, escasos leucocitos, y bueno, la mayoría de las determinaciones de la tira reactiva de orina eran negativas. Yo decidí ponerles acá la cetonuria negativa porque después les voy a contar por qué. Bueno, para empezar vamos a definir lo que es hipoglucemia neonatal. O sea, va a depender mucho de la bibliografía donde uno consulte, pero bueno, puede ir variando los valores que se consideran como hipoglucemia. Esta es de un artículo de la Sociedad Argentina de Pediatría,
en donde ellos la definen como un valor de glucemia en sangre por debajo de 47 miligramos de cilitro, que puede acompañarse de los siguientes signos y síntomas. Puede dar episodios de sudoración, palidez, hipotermia, agitación, cianosis, episodios de taquipnea o apneas, hipotenía o letargo, una alimentación pobre, convulsiones, que fue uno de los síntomas que presentó nuestra paciente, movimientos circulares de los ojos y puede causar hasta fallo cardíaco. La hipoglucemia neonatal puede ser de tipo transitoria o persistente. Se dice que en las primeras 24 a 48 horas se presenta una hipoglucemia, que es un fenómeno adaptativo y fisiológico que ocurre porque el bebé, cuando se encuentra dentro del útero, tiene un aporte constante de glucosa por parte de la madre, y que al momento del nacimiento eso se corta y bueno, el propio organismo del bebé tiene que realizar la adaptación para llegar a los valores de un adulto, parecido a los de un adulto. Lo que ocurre cuando el bebé está en la vía fetal, en el útero, es que hay una relación aumentada de insulina-glucagón, lo cual eso favorece la captación de glucosa y que la almacene en el hígado fetal como glucógeno, y también favorece lo que es la lipogénesis como reserva de tejido graso, para luego ocuparlos en el momento del nacimiento, post-nacimiento. En el momento del parto lo que ocurre es que esa relación se invierte porque hay un aumento de las catecolaminas y el glucagón adquiere importancia. Entonces, en ese periodo de adaptación de las primeras horas de vida, en donde ocurre una disminución entre 20 y 30 miligramos de cilitro de la glucemia, es donde se comienzan a activar todos estos procesos, y bueno, el glucagón lo que haría es liberar la glucosa contenida en el glucógeno del hígado fetal, y también en el caso que fuera necesario, si no se establece la alimentación en las primeras horas, la formación de cuerpos cetónicos. Ahora, cuando la hipoglucemia ya va más allá de las 72 horas, o la bibliografía también refiere más de 7 días, se la considera persistente, y ahí ya hay que sospechar alguna alteración genética en la secreción de la insulina, algún déficit de cortisol, hormona de crecimiento, o un panhipopituitarismo, o algún déficit de alguna vía del metabolismo de la glucosa, glucógeno, ácidos grasos, es decir, un error congénito en el metabolismo. La metastasis de la glucosa va a ocurrir por el proceso de gluconeogénesis, que es uno también de los más importantes, que como recordamos es la generación de glucosa a partir de sustratos monoglucídicos. La glucogenólisis, el bebé con todas sus reservas de glucógeno, en el momento que necesite, va a comenzar a liberar glucosa de esas reservas. Y por supuesto, lo que es la glucólisis, que lo que va a realizar es el metabolismo de la glucosa, terminando en piruvato y generando nuevamente generando en el ciclo de Krebs 38 moléculas ATP para proveer energía a todo el metabolismo celular. Pero también existe una regulación hormonal que se va a dar por estas hormonas, la insulina, que es una hormona peptídica, que se sintetiza en las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas, que como les conté anteriormente, participa en lo que es en el periodo uterino del bebé. Luego tenemos el glucagón, la hormona del crecimiento, cortisol, y la TSH, que van a ser hormonas contrarreguladoras de la insulina, que, el glucagón también es una hormona que se sintetiza en el páncreas, en las células alfa, y que básicamente es una hormona hiperglucemiante, perdón. Hiperglucemiante, la insulina es hipoglucemiante. Y tanto para que se entienda mejor, les traje este cuadrito en donde tenemos las funciones de la insulina, en donde, como les dije, iba a inhibir la generación iba a inhibir la glucogenólisis, estimular la glucogenogénesis, también va a inhibir la gluconeogénesis, inhibir la lipólisis, y como vemos,
tanto el glucagón, la adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento y TSH tiene totalmente el efecto contrario. Entonces, a todos los bebés recién nacidos vamos a realizar un screening de hipoglucemia y la respuesta es no, porque, bueno, como les expliqué anteriormente, de que realiza todo un proceso adaptativo en los primeros días de vida, solamente se va a realizar el screening en aquellos pacientes que sean recién nacidos sintomáticos, que presenten algunos de los síntomas que les dije anteriormente, o que tengan algún tipo de factor de riesgo. En esta tablita se resumen algunos de los factores de riesgo, como por ejemplo en el caso de los recién nacidos que presentan síntomas, esos síntomas pueden ser una inadecuada succión, depresión del sensorio, temblores, convulsiones, aquellos bebés que tengan un alto peso para la edad gestacional, aunque no tenga antecedentes de madre diabética, cuando existe algún tipo de estrés perinatal, como asfixia, cesárea por algún compromiso en la vitalidad del feto, preeclampsia, aumento de la hipertensión materna, bueno, entre otros, los recién nacidos prematuros o los posmaduros y los hijos de madre diabética, y también algunos síndromes genéticos. Entonces, al otro día que nuestro paciente llega, en donde el único tratamiento que se le daba era el aporte exógeno de glucosa, deciden hacer una interconsulta con endocrinología, en donde la endocrinóloga recomienda bajar el aporte de dextrosa y ante valores de glucosa menores a 0,4, 0,5 gramos por litro, que se tome una muestra crítica para realizar glucemia, insulina, cortisol y hormona de crecimiento, que es con lo que se cuenta en el laboratorio, y también realizar un estado ácido base con ácido láctico. Bueno, este algoritmo es de la Asociación Española de Pediatría, uno de los tantos que trataba de buscar alguno que sea bastante eh, sencillo, y ellos parten de un paciente que tiene una clínica evidente de hipoglucemia. Ellos en su guía recomiendan hacer una determinación de tipo screening, una determinación capilar de glucosa y cuerpos cetónicos, debido a la rapidez y a la simpleza de controlar a los bebés así, pero bueno, establecen que ante valores muy bajos de glucemia no es un método confiable y que además la glucosa de sangre capilar puede tener un valor un 15% menos que la que está en plasma. Entonces, ante la sospecha de una crisis, de un episodio de hipoglucemia, se recomienda tomar una muestra de plasma. Como nuestra paciente tiene documentado todos los episodios de hipoglucemia, vamos a centrarnos solamente en este lado del cuadrito. Tendríamos que definir si la hipoglucemia es de tipo no cetósica o cetósica. Lamentablemente en el hospital pediátrico no se cuenta con la terminación para hacer cetonemia, pero bueno, se nos daría como una orientación para hacer esta clasificación. En el caso que estemos ante una hipoglucemia no cetósica, pensaríamos en un hiperinsulinismo o un defecto en la beta-oxidación del ácido graso. Y si es cetósica, puede ser una hipoglucemia idiopática o de tipo metabólica o algún defecto en la contrarregulación. Entonces, ese mismo día, la paciente se le toma una muestra crítica en donde la glucemia nuevamente arroja un valor de 0,34 gramos por litro, una amonemia de 29 micromol por litro. El estado ácido base era una muestra arterial, el lactato estaba dentro de los valores de referencia, la paciente tenía colocada una cánula nasal con presión de oxígeno, y también se hizo el dosaje de insulina, que dio dentro de los valores de referencia 2,9, el cortisol también estaba dentro de los valores de referencia, y la hormona de crecimiento estaba levemente aumentada. Luego, el 14 de julio del 2021, deciden realizar una interconsulta con el Servicio de Rayos y Metabolismo del Hospital Garra. Sí. Perdón, Jimena, en el anterior no vi el valor de glucemia en el momento que esa. ¿Qué es glucemia? 0,34, perdón. Sí. Sí. Está. Sin aporte de dextrosa, me dijiste. Claro, era en una crisis.
Entonces ese día se decide realizar una interconsulta con el hospital Garrahan, ya que la paciente seguía presentando episodios de hipoglucemia, el tratamiento no estaba siendo exitoso. Entonces ellos sugieren enviar muestras para estudiar errores congénitos del metabolismo y le proponen iniciar la prueba diagnóstica con diazoxide, que es uno de los tratamientos que más adelante le voy a decir en qué consiste. Bueno, la paciente queda internada en el hospital pediátrico durante casi todo el mes de julio, agosto, en donde finalmente en septiembre se la deriva al hospital Garham para su evaluación, no sé si diagnóstica, pero sí terapéutica. Entonces vamos a definir lo que es el hiperinsulinismo congénito, que es un término que se adopta para agrupar una gran variedad de desórdenes genéticos que se caracterizan por una regulación anómala de la secreción de insulina. El hiperinsulinismo tiene una incidencia de 1 cada 50.000 recién nacidos vivos, y esa incidencia puede aumentar si existe una consanguinidad de los padres. Lo que es el término hiperinsulinismo indica una liberación inapropiada de insulina para ese nivel de glucosa que se produce en el episodio de hipoglucemia. El diagnóstico se establece con niveles detectables de insulina mayores a 2 o 3 microunidades internacionales por mililitro durante el episodio de glucemia. Es decir, que nosotros, en este caso, o en la crisis de hipoglucemia, no debería ser dosable la insulina. Hay casos donde puede estar elevada, pero hay otros casos donde se encuentra dentro de los valores de referencia. Para recordar un poquito cómo es la secreción de la insulina, nosotros tenemos la célula beta de los islotes del páncreas, en las cuales su membrana tienen los transportadores GLUT2. La insulina, el principal estímulo que tiene para su secreción son los valores de glucosa en sangre. Entonces la glucosa ingresa por el transportador, realiza todo el metabolismo, realiza la glucólisis y se comienza a generar ATP. Esa relación ATP-ADP comienza a aumentar intracelularmente y va a actuar sobre los canales potasio-ATP sensibles. Los canales potasio-ATP sensibles son un complejo octamérico que está formado por 4 subunidades. Una es el receptor de sulfonil urea, que se conoce como SUR1, que es la subunidad ATP sensible, y 4 subunidades, que es lo que forma el canal propiamente dicho. Entonces, cuando esta concentración, o sea, cuando esta relación ATP-ADP comienza a aumentar, se induce un cambio conformacional que hace que se cierre el canal de potasio, impide la salida del catión y se comienza a acumular dentro de la célula. Esa acumulación de potasio provoca una despolarización de la membrana, lo cual hace que los canales de calcio se abran y comience a ingresar calcio dentro de la célula. Y este calcio es el que va a provocar que se secreten o eliminen por exocitosis las vesículas que contienen insulina y péptido C. La etiología del hiperinsulinismo puede ser transitoria o persistente. Dentro de las transitorias tenemos que se va a dar en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo como prematuridad, estrés perinatal, y que son pacientes que no responden al tratamiento, que responden al tratamiento médico convencional. En el caso de el hiperinsulinismo persistente, se ven más que nada alteraciones genéticas, las cuales pueden ser las canalopatías, que son las más frecuentes, que lo que hay es una mutación en los genes que codifican para el canal de potasio ATP sensible, que son los genes ABCC8 y KCNJ11, que se encuentran en el verso corto del cromosoma 11. Y otro tipo de alteraciones son los defectos enzimáticos, que son la segunda causa de hiperinsulinismo, que es el hiperinsulinismo hiperamonémico, en donde hay una mutación en el gen que codifica para la glutamato deshidrogenasa. Y lo que ocurre es que el glutamato, cuando ingresa al ciclo, o sea, cuando a través de esta enzima, la glutamato deshidrogenasa forma lo que es el alfa-cetoglutarato y amonio. Esta enzima está sobreexpresada y no ocurre la inhibición alostérica. Entonces se comienzan a producir grandes cantidades, el alfa-cetoglutarato ingresa al ciclo de Krebs, comienza a producirse grandes cantidades de ATP, y eso es lo que estimula
lo que produce la estimulación del canal de potasio potasio ATP. Con lo consiguiente de que aumenta también los niveles de amonio en la reacción. Y esto para contarles nada más lo que es la clasificación histológica, que más que nada se la utiliza como tratamiento. Puede presentarse de forma difusa, en donde todas las células beta del páncreas van a estar afectadas, y es la forma más frecuente, y es grave, y está causada por mutaciones homocigotas en estos genes que le mencioné anteriormente. En estos casos es como grave porque afecta ya todo el páncreas, y si el paciente no responde al tratamiento farmacológico, la otra opción terapéutica es una pancreatectomía total, dejando al paciente con una diabetes. Y en el caso de la forma focal, son pequeños focos, 1 o 2, en el área del páncreas, solamente esos focos estarían afectados, y se produce cuando hay una mutación en el alelo paterno, en los genes ABCC8 y JCNJ11. Que, bueno, hay diferentes estudios a nivel médico que se utilizan para establecer, y bueno, con el aporte también de los estudios genéticos, para establecer cuál de estas formas está presente, y bueno, cuál es el tratamiento a seguir. Bueno, los criterios para diagnóstico bioquímico del hiperinsulinismo congénito, vamos a ver que son pacientes que requieren mayor tasa de infusión de glucosa, tienen glucemias en ayuno o postprandiales menores a 46 miligramos de decilitro con insulina detectables. Respuesta positiva a la administración de glucagón, por lo menos en el caso de nuestra paciente, en algún lado que por lo menos leí que se le haya administrado. Ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos inapropiadamente bajos en sangre durante la hipoglucemia, que esto sería bastante útil si pudiéramos tenerlo. Ausencia de cetonuria, si ustedes se acuerdan que yo al principio había puesto el resultado de la orina completa, en donde la cetonuria era negativa. Y presentan insulina detectable durante los episodios de hipoglucemia con niveles elevados de péptido C, que también sería como una determinación interesante para tenerlo en cuenta. Entonces el diagnóstico para el diagnóstico y lo que contábamos en el hospital pediátrico era realizar una determinación de glucemia, insulina, cortisol, hormona de crecimiento, el medio interno y la determinación de lactato. Lo bueno sería poder ayudarnos con la cetonemia y la determinación de ácidos grasos libres. Bueno, para recordar un poco nomás está la estructura de la insulina. Se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso de las células beta como pre-proinsulina, luego sufre alguna acción enzimática que originalmente es una proteína de 109 aminoácidos. Cuando sufre esos cortes va quedando de menor tamaño, en donde finalmente de proinsulina pasa a insulina y péptido C cuando se produce la ruptura de este péptido, que es el péptido conector o péptido C, y la insulina está formada por dos cadenas A y B, unida por puentes disulfuros. En el hospital pediátrico lo que se hace es, la muestra que se utiliza para el dosaje de insulina es suero o plasma. El método que se utiliza es de electroquimioluminescencia, es un diseño no competitivo. El equipo que se utiliza, como todos saben, ya desde el COVAS es 601. La única dificultad en el momento de dosarla es que presenta como interferencias la hemólisis, ya que los glóbulos rojos tienen insulinasas que pueden degradarla y puede dar valores falsamente bajos, pero lo que son las muestras lipémicas histéricas que contienen bajas concentraciones de biotina no interfieren. Y bueno, los valores de referencia para por lo menos esta metodología es de 2,6 a 25 microunidades internacionales por mililitro. Con respecto al cortisol, ya nuestra compañera nos dio un muy buen ateneo de cortisol, pero bueno, es una hormona de tipo esteroidea que se sintetiza en las glándulas suprarrenales. Para contarles brevemente nomás que presenta un ritmo de secreción circadiano, donde tiene los picos de mayor secreción durante la mañana y los valores ascienden a la mitad durante la tarde-noche.
Tiene miles de funciones a nivel del organismo, pero puntualmente en esto mantiene la glucosa plasmática durante el ayuno, es decir, tiene una acción antihipoglucémica y aumenta la glucosa plasmática durante el estrés, con una acción hiperglucemiante, es decir, una de las hormonas contrarreguladoras. La muestra que se puede utilizar para determinar en este equipo es suero, plasma, orina y saliva. El método también es de electroquimiluminiscencia y el diseño es de tipo competitivo. Es una muestra que se recomienda indicar la hora que es el de recogida debido a las fluctuaciones circadianas de la concentración de cortisol tanto en suero y en plasma. Y bueno, estos son los valores de referencia que tenemos para este método. Y bueno, finalmente la hormona de crecimiento es una hormona polipeptídica también, tiene un ritmo circadiano de secreción, donde los mayores pulsos se dan en el momento del sueño. Una vez sintetizada, bueno, la hormona de crecimiento es secretada en forma de pulsos en la circulación, debido a que secretada en forma de pulsos no tiene mucha utilidad hacer una determinación aislada de hormona de crecimiento basal, por eso siempre cuando se tiene sospecha de otras patologías es necesario medirla basalmente con alguna prueba de estímulo o de supresión, pero tiene importancia en el caso de los pacientes que presentan hipoglucemia, donde al ser una hormona contrarreguladora debería estar aumentada. Y bueno, la muestra que se utiliza es suero o plasma, el método también de electroquimiluminiscencia. Como única interferencia que evalúa el fabricante es que no presente hemólisis evidente, y los valores de referencia van a depender de la edad del paciente y del sexo, dependiendo también de en qué momento de la vida esté, si es en la infancia, en la adolescencia o si es adulto. Por eso no puse ningún valor. Bueno, el tratamiento que se le dio a nuestra paciente, como dijimos, es con diazóxido. El diazóxido lo que hace es actuar a nivel de los canales de potasio ATP sensibles, que lo que hace es abrirlos en vez de que se cierren. A la paciente se le dio este tratamiento, pero aparentemente, por lo que dice la historia clínica, cuando estuvo en el Garrahan funcionaba bastante bien, pero antes cuando estaba acá, como que no podían regularla bien. Cuando el diazóxido no funciona como terapia, se decide pasar al octreóxido, que es un análogo de la somatostatina, y en el caso de aquellos pacientes que no funcionen con el tratamiento farmacológico, como les dije cuando les presenté la clasificación histológica, se podría ir a realizar una pancreatectomía evaluando cada caso del paciente y donde sería para ver si realmente produce una mejoría en el paciente, ya que el principal riesgo de la hipoglucemia en estos pacientes es no llegar a tantas convulsiones y a tantas crisis debido a que pueden provocar un daño neurológico a largo plazo. Bueno, la evolución de nuestra paciente, como dije, fue derivada al Hospital Garrahan. Allí le realizaron, bueno, el seguimiento, se siguió tratando con diazóxido, pero debido a su condición neurológica, el tratamiento quirúrgico no fue una opción porque, bueno, según la resonancia magnética, ellos nuclear establecían de que daba un resultado como desordenado, es decir, era una paciente que no podía, si bien ya tenía acá unos 6 meses, 7 meses, no podía sostener la cabeza por sí sola, no era reactiva ante estímulos. Y bueno, la paciente después volvió a ingresar en el mes de octubre por episodios de hipoglucemia y convulsiones, pero se le dio el alta a las 2 semanas. A la madre se le recomendó, digamos, que siga, vaya controlando los niveles de glucemia cada 3 horas, la alimentación tenía que ser por sonda nasogástrica, pero bueno, o sea, no, es lo último que tenemos de ella, así que actualmente no sabemos cómo siguió su tratamiento. Y bueno, como conclusión, el diagnóstico etiológico de la hipoglucemia en la población pediátrica puede resultar bastante difícil, pero se necesita una actuación tanto médica como bioquímica rápida y precisa.
Y también es necesario trabajar en conjunto para evitar los daños a largo plazo en el paciente y que éste pueda tener una mejor calidad de vida, como para tener en cuenta en el caso de que se vuelva a tener otro paciente y bueno, actuar de forma diferente. Bueno, esto es parte de la bibliografía utilizada y muchas gracias.